Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos comenzando este primer capítulo. Ahora queremos leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18, capítulo 1 del libro de Josué. El tema es el diálogo entre Josué y los de Transjordania. Son las 3 tribus que se encuentran del lado de la Transjordania. En este capítulo 1 encontramos del versículo 12, como decíamos, al 18. Luego dijo a los rubenitas, los de la tribu de Rubén, entonces son los que se encuentran en la parte de la Transjordania, a los gaditas, es decir, a los de Gad, que se encuentran en el centro, y a la mitad de la tribu de Manasés. Esta es la otra tribu, es decir, los de Manasés. Y cuando dice a la mitad, hay un grupo entonces de la tribu de Manasés que se encuentra hacia la Transjordania y el otro se encuentra, la mitad, y por eso dice a la mitad de. Es interesante, ¿verdad? O sea, esta tribu tiene en 2 lugares entonces la repartición de la tierra. Recuerden, dice, la orden que les dio Moisés, el servidor del Señor, cuando dijo: el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos para prestarles ayuda hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del Jordán.
hacia el oriente. Ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos mandes. Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Basta que el Señor esté contigo, como estuvo con él. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes, será castigado con la muerte. Tú, por tu parte, sé fuerte y valiente. Es interesante, entonces, aquí cómo se le está dando toda la autoridad y toda la fuerza, ¿verdad?, a Josué. Y esto es lo importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que ir viendo qué es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad?, con estos capítulos del 12 al 18. Entonces, en primer lugar, tenemos que mirar en este versículo 12 los relatos que comienzan con los verbos decir y dijo. Amar, se dice en hebreo, amar, amar. Y hablar, dabar. Amar, entonces, significa decir y dabar significa hablar. Y estos siguen generalmente la secuencia verbo más el sujeto más el complemento indirecto. Es decir, dijo el Señor a Josué. Dijo el Señor a Josué. Bueno, habló el Señor a Moisés también, es otra manera de decir. Este es uno de los rarísimos casos en que se comienza con el complemento indirecto. Este es uno entonces de los únicos casos en que comienza con este complemento indirecto. Y a los de Rubén, Gad y media tribu de Manasés les dijo Josué, ¿viste? Entonces comienzan con otro. Y aquí este es uno de los únicos que comienza de esta manera, por lo menos. O sea, introduciendo con un complemento directo. También en el versículo 14 se omite Moisés a este lado del Jordán, ¿verdad? O sea, el texto griego sería que omite directamente Moisés a este lado del Jordán. La fórmula Hay-Radán es muy imprecisa. Por el contexto puede significar a este lado del Jordán. Hayardem sería entonces al otro lado del Jordán. Beber Hayarden. Al otro lado del Jordán, a menudo queda claro que se trata entonces de la Transjordania, es decir, pasando del otro lado, o lo que nosotros decimos también la Cisjordania. En bastantes casos se evitan dudas añadiendo a Oriente para referirse a Transjordania. Entonces te dice directamente, o se agrega para que se entienda el accidente, donde se propone, ¿verdad?, más bien esto que nosotros estamos viendo como un lugar, ¿verdad?, donde queda claro que se trata más bien entonces de la Transjordania, es decir, pasar del otro lado, pasar el Jordán. Esto es lo que está queriendo decir entonces el autor sagrado. Ahora, en el versículo 15, y la poseeréis, dice, ¿verdad? La van a poseer ustedes esa tierra. Yerishtem Otá. Omitido por la Biblia griega, lo omite totalmente. Parece innecesario e incluso en contradicción con lo anterior. Notcher, Abel, ellos omiten directamente esa parte. Pero aún, el autor quizá quiera subrayar que la auténtica posesión de la tierra solo comenzará para los de Transjordania cuando hayan colaborado en la conquista de la Cisjordania. Este es el dato interesante que se introduce aquí. Les dice bien, ¿verdad?, que ustedes van a poseer la tierra, le dice a los de la Transjordania, solamente cuando ustedes le ayuden, o sea, cuando está conquistada ya la tierra de los que están del lado de la Jordania.
Ahora la frase, al lado oriental del Jordán. Entonces nosotros encontramos a este lado del Jordán la fórmula Be'er HaYordan. Es muy importante para todo lo que significa la forma en que nosotros podamos leer y entender lo que es la Transjordania, pasando el Jordán. Así de sencillo, ¿verdad? O sea, pasar el Jordán significa entrar ya en ese territorio nuevo que sería la Transjordania. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido
pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando nosotros sobre este libro de Josué. Estamos en el capítulo 1. Queremos mirar un poco un tema muy interesante, que es la cuestión de la autenticidad de los versículos que estamos estudiando nosotros. Estamos mirando desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Si es que esos versículos 10 y 11 dijimos que eran añadidos, ¿verdad? El 10 y el 11 nosotros leíamos: entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden: recorran el campamento y manden al pueblo que hagan provisiones de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocultar a la tierra que el Señor les ha dado en posesión. Y bueno, veamos entonces ahora qué es lo que se va a encontrar aquí, ¿verdad? Entonces, el hecho de la autenticidad. Vamos a mirar un poco este texto. ¿Hasta qué punto es un texto que verdaderamente pertenece a esa parte de la narración? O si es un texto posteriormente agregado. Si estos textos, por lo tanto, son añadidos, es decir, no pertenecen al texto original, como se había dicho ya, ¿verdad? Eso es lo que se había sacado como conclusión. Habría que poner en duda entonces la autenticidad también del 12 al 18, ya que en el combate entre ambas secciones solamente entonces una de ellas puede ser absolutamente, ¿verdad? Absolutamente constante. O sea, tener esa autenticidad. Ya que el empalme entre ambas secciones o de la alta society, como decimos nosotros, ¿verdad? No se puede eliminar la primera sin que caiga la segunda. El extraño comienzo del versículo 12: y a los rubenitas, gaditas, dijo Josué. Contrario a la forma habitual, dijo Josué resulta durísimo, ¿verdad? Y desconcertante si omitimos los versículos 10
y 11. Inmediatamente después del discurso de Dios, el lector tendría la impresión de que es el Señor quien sigue hablando, hasta que al final del versículo descubre que es Josué, ¿verdad? Por otra parte, con las tribus de Transjordania ocurre algo que parecido, ¿verdad?, a los escribas que nosotros estamos mirando. Si uno prescinde, o sea, deja de lado el capítulo 4, del 12 al 13, del capítulo 22, no desempeñan ningún papel en el relato de la conquista. Es decir, estos no desempeñan ningún papel dentro de la conquista de la tierra. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos autores que consideraban el versículo 12 al 18 autor del marco histórico de la ley. Para Noth, las palabras de Josué a los escribas son sin duda posteriores al versículo 10 y 11. Y también tienen la impresión de que el diálogo con los de la Transjordania se añadió más tarde. Los versículos 12 y 18. Así entonces nosotros podemos entender. Si esto se añade más tarde, evidentemente que ya hay una reflexión anterior, ¿verdad?, sobre todo esto y hacia dónde se quiere encaminar esa teología. Hay un autor que se llama Fritz. Dice que el 12-18, que el lenguaje, estilo o lo que es el de la dicción, son del Deuteronomio, pero no lo atribuye a una elección de redacción correcta. No lo elige. Bieberstein es otro autor que distingue diversas formas, diversas etapas en esta formación de este difunto, el pescado. Entonces, aquí nosotros, cuando hablamos del núcleo básico, consistiría entonces en la orden de Josué a los escribas. En este sentido, tenemos que mirar cuál es este núcleo, en qué se está centrando. Miremos un poco el 9 al 11 y luego el 16 al 18. Entonces, en la orden de Josué a los alguaciles y la respuesta de los escribas a Moisés, o mejor dicho, a Josué, más tarde se añadieron, que introducen en las tribus de Jordán. Un último añadido sería la amenaza de muerte contenida en el 18a. Entonces, en el 18a, cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que mandes, será castigado con la muerte. Será castigado con la muerte. Esto es importante entonces que miremos un poco cuál es el contenido verdaderamente y qué es lo que nos quiere decir. Bueno, con respecto un poco al texto, una cosa un poquitito más complicada. Ahora, con respecto al comentario, vamos a mirar un poco qué significa esto, del versículo 12 al 18. Se divide claramente en introducción. La introducción sería el versículo 12. Dice: luego dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Esa sería entonces como que la introducción. Después, la respuesta de los de la Transjordania. Recuerden la orden que tuvo que dar, ¿verdad?, Moisés, que dio Moisés, el servidor del Señor, ¿verdad?, cuando dijo: el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños se quedarán en el territorio que les dio Moisés. Bueno, vamos a mirar un poco entonces la primera partecita, vamos a decir el versículo 12, el versículo 18, 12, que nos dice directamente una introducción, lo que va a comenzar ahora. Después tenemos ya directamente el discurso de Josué, que es el 13 al 15. Recuerden, ahí comienza, recuerden la orden que le dio Moisés, el servidor del Señor, cuando dijo: el Señor su Dios les concede el descanso y les da este territorio.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante de Josué y estamos mirando los versículos que van del 12 al 18. La primera parte decíamos que es claramente una introducción, ese versículo 12, una introducción a lo que vendrá después. Después tenemos ya directamente el discurso de Josué que va del 13 al 15. Y luego, por último, la respuesta de los de Transjordania, que encontramos en los versículos 16 al 18. Vamos a centrarnos un poco ahora en esta introducción. El capítulo 1 siempre, versículo 12. Luego dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Eso es lo que nos dice el versículo 12. Y entonces, a los israelitas los identificamos casi automáticamente con Cisjordania, es decir, lo que están de este lado. No solo por motivos políticos actuales, sino también por la importancia capital de Judá. Entonces entiendan bien esto. O sea, aquí el más importante es siempre el de Judá, es decir, es la tribu de Judá la que está llevando adelante. Y también la casa de José en la tradición bíblica. Estos son entonces los dos que tienen una importancia grande. Entonces la importancia, la capital de Judá por una parte y la casa de José también en la tradición bíblica.
Ahora, las regiones de la Transjordania, sus habitantes, es decir, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, resultan mucho más lejanos. Estos sí que ya resultan un poco más lejanos, física y psicológicamente, como un apéndice de que podemos prescindir. Quien piense de este modo se llevará una gran sorpresa leyendo el Génesis. Sin embargo, tanto la tradición sacerdotal como la deuteronomista han puesto de relieve su participación en la conquista de historiador, ¿verdad? En esta conquista en que se mira un poco al historiador, que vuelve a pasar, vuelve a mirar, vuelve a entender. Y entonces puede y debe poner en crisis esta misma afirmación. Pero a los autores antiguos servía para subrayar la unidad de las 12 tribus y de todo el pueblo de Dios. Entonces, en una historiografía actual, ciertamente que aquí se perdería. Entonces, hasta podríamos prescindir, dice, ¿verdad? Pero sin embargo, el historiador moderno puede y debe poner en crisis esta afirmación. Entonces nos queda ya como algo anquilosado, sino que con el estudio se va descubriendo y se va entendiendo. Entonces pone en crisis esta afirmación. Pero a los autores antiguos realmente les servía para subrayar la unidad de las 12 tribus. Entonces con esto lo que estaba diciendo, o sea, la enseñanza es que ellos estaban como pueblo, como nación, estaban unidos. A pesar de que parece que en la realidad verdaderamente son tribus separadas, apartes. Son entonces tribus, pero que de cierta forma tienen un cierto diálogo, ¿verdad? Pero claro, cuando no existe el diálogo y cuando cada uno por A o por B motivo comienza a alejarse, ese es el problema. Entonces lo que hace este libro es incentivar, fortalecer todo lo que es el aspecto, ¿verdad?, después de la conquista, el hecho de subrayar la unidad de los dones del Espíritu y del don del amor. Entonces, queridos amigos, esta es la parte un poco de la introducción, el capítulo 1, versículo 12. Ahora, nosotros desde el capítulo 1, versículo 13 al 15, encontramos un discurso de Moisés. Moisés que va a hablar y les dice, recuerden la orden que les dio Moisés, el servidor del Señor, cuando dijo el Señor su Dios, les concede el descanso y les da ese territorio. Entonces, desde este momento se puede entender y se puede ver, ¿verdad?, en este discurso que está haciendo Moisés. Dentro de la tradición deuteronomista, esta es una tradición, ¿verdad?, que nosotros le llamamos deuteronomista, la colaboración de las tribus de Transjordania aparece por vez primera en el Deuteronomio 3, 12, 20. Después de indicar el territorio que les corresponde, reciben la ley, reciben eso que le corresponde a Moisés. Todos los militares, Beni Hayal, pasarán armados. Entonces es Halosim. Al tercer día de sus hermanos israelitas, solo entonces sus mujeres, sus hijos y sus ganados, puesto que tenían mucho ganado, dice. Entonces ellos de cierta manera están incentivando eso, ¿verdad? Se quedarán en las ciudades que les asignarán hasta que el Señor les conceda a sus hermanos el descanso como a ustedes. Y también ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios va a darles al otro lado del Jordán. Después volverá cada uno a la posesión que les he designado. Entonces estas palabras de Moisés las recoge Josué casi al pie de la letra, con ligeras vinculaciones. Es que
si uno mira un poco, el cambio más significativo consiste en que Moisés pone la orden de ir de pie a la guerra. Es lo que vamos a encontrar más adelante. Delante de la cláusula que excluye a muchos, sobre todo a mujeres, ganados y niños. Mientras Josué comienza excluyendo a mujeres, niños y ganados. Para dar rasgo y luego entonces la orden. ¿Qué se necesita con esta orden de ayudar a sus hermanos? Este cambio da a las palabras de Josué un tono más comedido. Es decir, parece que Moisés está pensando, sin el carácter imperioso que tiene las de Moisés, como si el autor deuteronomista quisiera reflejar, ¿verdad?, dos psicologías distintas, la del jefe consciente y de su autoridad. Y al dejarla jefe, que comienza a ejercer sus funciones, debe ganarse entonces el auditorio. Es decir, como siempre, ¿verdad?, todo liderazgo tiene que ir ganándose entonces la realidad, es decir, gente que se le adhiera a esa propuesta. La acción esquemática, a ver, ¿cómo es esta acción esquemática? Cruzarán, ayudarán, pero lo importante es la unidad de todo Israel. Entonces aquí lo que se está haciendo hincapié es a la unidad de la nación, unidad de Israel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tonight, 'cause I'm kept up thinking of what you want from me. Yeah, you're on my mind every night and day. I wonder what you want me to be. You tell me someday things will fall into place, though I fall on my face. Show me how to breathe. Some
as great as you. As great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Josué y estamos mirando esta partecita en que nos hace reflexionar un poco del versículo 13 al versículo 15. Nosotros hablábamos que aquí tenemos el discurso de Josué y decíamos que hay una acción esquemática, ¿verdad? Cruzarán, ayudarán, volverán. Entonces, cruzarán, ayudarán, volverán. Pero lo importante es la unidad, decíamos, de todo Israel, el hecho de estar unidos, ¿verdad? Todos comparten el mismo destino, hasta que los hermanos no gocen del descanso. Todos comparten, hasta que no gocen del descanso, todos están en lo mismo, ¿verdad? Y posean la tierra. Los de atrás, Jordania, no gozarán el descanso, ni poseerán su tierra. Más aún, contra toda verosimilitud histórica, las palabras de Josué indican que precisamente ellos, los valientes, serán quienes abran la marcha. En vanguardia, ambos términos, valientes y vanguardia, plantean problemas, decíamos nosotros, y vamos a ver. Vamos a ver un poco las palabras estas que plantean problemas. Comenzamos con la palabra valientes, que se dice Geboré Ha-Jail. Geboré Ha-Jail. ¿Qué significa entonces cuando nosotros estamos diciendo? Aquí estamos leyendo un poco y estamos mirando con la traducción nuestra valientes. Geboré Ha-Gail. ¿Qué quiere decir valientes? Entonces, según reconoce alguno de los autores, por ejemplo, Kosumala, últimamente, el arte que dice justamente en Teva, ya que Hagail puede significar fuerza. Entonces, hay que entender bien. Habilidad, recursos económicos. Dentro del propio libro de Josué, los encontramos en 1:14, 6:2, 8:3, 10:7, prescindiendo de 6:2, lo que se refiere al rey y los habitantes de Jericó. Parece tratarse de un cuerpo especial dentro del órgano de Israel, que destaca por su favor. Esto coincide con lo que nosotros en nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros decimos, coincide con lo que se afirma. Parece que la expresión destinó en un principio los hombres valientes, los guerreros animosos, los paladines como Giborín, secas, aun cuando no posean nada como propio. El término entonces se aplicó a los que estaban sujetos al servicio armado. Y el que, de cierta manera, nosotros tenemos sujetos al servicio armado y que eran relativamente acomodados, debían suministrar su equipo militar. El término que se traduce aquí, entonces, por vanguardia, Hamushim, se usa en Éxodo 13:18 y algunos, basándose en la organización del ejército árabe en tiempo ya, ¿verdad?, de los árabes, ¿verdad?, en tiempo de los árabes, en 5 cuerpos: centro, vanguardia, retaguardia, las 2 alas, lo interpretan a partir del árabe Hamisa, 5, que equivaldría a en 5 cuerpos en orden de batalla. Otros lo interpretan como una división del ejército en grupos de 50.
para Elizabeth designa un destacamento especial, ¿verdad?, del ejército formado por gente muy valiente, la vanguardia. Los dos, o mejor dicho, las dos veces que se usa el término en Josué, se refiere a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y le podría interpretarse en el sentido de vanguardia, ya que marchan delante del resto de los israelitas. Bueno, esto es entonces así, grosso modo, como se nos presenta el discurso, ¿verdad?, de Josué, con esta tríplice estructura, ¿verdad? Esta estructura es muy interesante, ¿verdad? A pesar de que lo encontramos ya aquí en la parte, ¿verdad?, nuestra, que estamos reflexionando del capítulo 1, del versículo 12 en adelante. Bueno, la siguiente parte que nosotros estamos estudiando es el capítulo 1, ciertamente, sobre los versículos 16 y 18. Casi siempre son entonces pequeños parágrafos. Llama la atención por los aspectos sonoros que subrayan la totalidad, aspectos sonoros que subrayan la tonalidad. Pero el desarrollo resulta extraño. Disponibilidad plena, condición, caso hipotético del contraventor, palabra de ánimo. Por ello, algunos autores suprimen directamente el versículo 17 o 18b, pero 17b no está muy mal, digamos, porque está relacionado directamente con este capítulo 1, versículo 17a. Y por lo tanto, siempre todo el discurso y todo lo que está queriendo presentar como teología se va a centrar en la persona de Josué. Igual que 16. Manteniendo entonces intacta toda la respuesta, advertimos el siguiente movimiento. Tú, nosotros, Moisés, Yahvé. Uno de ellos, Moisés, Yahvé. Son siempre palabras muy interesantes y reflexiones, ¿verdad?, que se van haciendo desde la Biblia, el autor sagrado, dándonos a entender, en este caso estamos comenzando a entrar, en este caso estamos conquistando la tierra. Y nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.